El 7 de octubre de 2025, las cuentas de Nintendo Latam anunciaron el Nintendo Mall Tour. Como puede indicar el nombre, se trató de una gira de eventos en centros comerciales, pero solo para los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En algunos países tuvieron este evento en centros comerciales de diferentes ciudades. Y en el Perú fue en la ciudad de Lima, el centro comercial Jockey Plaza de Santiago de Surco. Aunque el evento fue una cosa pequeña y un poco decepcionante, llama bastante la atención de que Nintendo apueste y realice una activación en Perú por primera vez, por lo menos en los últimos 10 años, de forma oficial. Este año sucedieron eventos importantes para Nintendo. Se anunció y se lanzó al mercado la nueva Nintendo Switch 2. También llegaron nuevos títulos para la consola. Y también se conmemoró 40 años de aniversario de Mario Bros. Por la celebración se mostró un adelanto de la nueva película Super Mario Galaxy. En uno de los lugares donde comenzó primero el evento fue en Querétaro, México. El debut, por lo que se puede ver en internet, fue deplorable. Habían 2 stands pequeños, 8 teles y no había cartillas. Por otro lado, los Mall Tour de Colombia y Chile fueron aplazados y retrasados unos días más antes de empezar a recibir gente. No comenzó muy bien, que digamos. Pero vamos a ver cómo fue el evento en Perú. En Perú, el evento fue en el centro comercial de Jockey Plaza, de Santiago de Surco. Yo tuve la oportunidad de ir y estar los primeros días. El evento fue del 22 al 30 de noviembre. El sábado 22 salí y llegué al Mall Tour a las 12:16 del mediodía. No encontré rápidamente los stands, estuve dando algunas vueltas por el centro comercial hasta que por fin lo encontré cerca de la entrada de Ripley. A esa hora había por lo menos 150 personas. Me puse en fila y conseguí una cartilla de las que estaban repartiendo. Para conseguirlo había que registrarse. El registro era escanear un QR y poner en una encuesta de Google tu nombre completo, decir cómo te enteraste del evento y qué tipo de fan de Nintendo te considerabas. Hice mi cola y jugué una carrera del nuevo Mario Kart World. Estuvo muy divertido, como había mucha gente solo hacían que las personas jueguen una sola carrera. Así que tras terminar me dieron mi sticker en mi cartilla y regresé a la fila para hacer cola y jugar un juego diferente esta vez. La dinámica del evento era el siguiente: en el Mall Tour habían 6 juegos: el Mario Kart World, el Donkey Kong Bonanza, el Kirby Air Riders, el eSports Football Club 2026, el Mario Wonder y la compilación de los Mario Galaxy el 1 y el 2, que contaba como un solo juego. Si llenabas tu cartilla jugando y consiguiendo los stickers de cada juego, ganabas merch. Y en los merch habían gorritos de cartón, pósters, láminas de stickers y el polo. La verdad, el evento fue un desastre. Los organizadores subestimaron la cantidad de personas que asistieron al Mall Tour. La localización no fue la más adecuada porque cuando aumentó la multitud y las colas se alargaron, muchas de las tiendas de ropa empezaron a quejarse y al final tuvieron que mover la cola hacia los pasadizos de salida de emergencia. También de que no había merch suficiente para todos los que jugaban. Los que atendían el evento decían que ya no había polos cuando les preguntaban. El merch fue limitado a entregar solamente pósters y stickers. Similar sucedió con la entrega de cartillas que se agotaron rápido también. El primer día hice cola 5 horas y conseguí 5 de los 6 stickers de cada juego que estaban ahí. Después me fui al cine a ver Predator Badlands. Ya estaba muy cansado el primer día. El segundo día fui mucho más temprano, llegué a las 9:45 de la mañana y cuando fui habían solamente 4 personas en la cola. Esta vez iba a jugar y a conseguir el último sticker que me faltaba, que era el de la compilación de los Mario Galaxy, que contaba como un solo juego, y por fin con esto yo ya esperaba a conseguir el polo. Cuando llegó mi turno y completé la cartilla, pregunté si habían polos y me dijeron que no. En ese momento fue un punto de inflexión porque casi acepto que tache mi cartilla para canjearlo e irme de ahí con un póster. La señorita me dijo que si marcaba mi cartilla con el plumón ya no podía ganar nada más, aunque repongan polos en el futuro. Así que le quité mi cartilla de sus manos antes de que la tache y le pregunté por última vez si conocía cuándo iban a traer nuevos polos. Me dijo que no sabía, simplemente. Voy a contar cómo obtuve mi polo en el evento porque al final sí lo conseguí. Me fui de ahí en la mañana y regresé 7 horas más tarde, como a las 3 de la tarde. Me acerqué a la misma señorita, la busqué y le pregunté, explicando que había estado el primer día y desde la mañana, el segundo día desde la mañana, si le podía pedir el favor de dejarle mi cartilla completa con todos los stickers, por supuesto, ¿no? Si podía dejar mi número de celular en mi cartilla para que lo guarden y cuando repongan polos me guarden uno y me llamen. Yo le propuse eso y cuando vio mi cartilla y vio que le había dicho toda esta información, habló con su supervisor y me pidieron la mochila. Conclusiones finales. Aunque no me fue tan mal porque pude probar todos los juegos, pude participar en la experiencia y lo mejor de todo pude irme a casa con un polo, hay que ser críticos. El evento fue un desastre. Como dije anteriormente, subestimaron por completo la audiencia que asistió. No es la primera vez que Nintendo hace un tour event. En años pasados, en otros continentes, en otros países, han organizado mejores eventos. Por ejemplo, estas imágenes son del Play Nintendo Tour de 2014.
e incluso el año pasado. En diferentes centros comerciales de Estados Unidos se realizaron mejores eventos. Por ejemplo, así fue el Play Nintendo Tour en el 2024 en Nueva York. Me sorprende que, siendo Nintendo que tiene un estándar alto de calidad, hayan hecho un evento paupérrimo. Lo que hubo en Jockey Plaza fueron como unos 22 módulos para probar juegos. Entre las consolas había Nintendo Switch 1 y Nintendo Switch 2. Los decorados bonitos, pero el espacio y la localización no fue suficiente para el final. Viendo cómo fueron los Nintendo Mall Tour de los restos de países de Sudamérica, creo que el de Argentina fue el mejor y tuvo mejor organización. Pero en conclusión, como expresan algunos, fue un evento muy migajero por parte de Nintendo. Supongo que la empresa nos trata así porque piensan que no tienen muchos fans en Latinoamérica o no se ve reflejado con sus datos de ventas. Ya en sí es difícil un punto donde comprar consolas de Nintendo y que lo contabilicen como datos de ventas. En Perú tenemos la cadena de tiendas retail como Phantom, Ripley, Falabella, que puedes encontrar y venden Nintendo Switch 2. Muchas de las personas compran consolas de Nintendo trayéndolas desde el extranjero, compran a vendedores de polvos azules o en el mercado de segunda mano. Pero claro, es difícil que Nintendo contabilice datos reales de cuánto compran los peruanos a Nintendo. No quiero cerrar mal el video, quiero resaltar lo interesante y la atención que Nintendo pone en Perú últimamente y en Sudamérica en general. Y que quizás esto signifique que el Mall Tour sea el comienzo de más eventos oficiales de Nintendo en la región. Esta fue mi experiencia en el Nintendo Mall Tour. Gracias por ver.